corazón es una carta abierta para el dueño de todos mis sueños. Difícil es vivir sin tu presencia, sin tu dulzura. Eres el viento que me hace volar. Tú sacias mi sed, transformas todo mi ser. Que en esta hermosa mañana, oh Dios, aquellos que han venido con problemas, aquellos que están débiles, oh Dios, aquellos que están con las rodillas paralizadas, oh Padre, dale su alimento. Y aquellos que están caídos, Señor, seas tú levantándolo en esta mañana. Dale fortaleza, Señor, al débil. Oh Padre, en esta hermosa mañana te pedimos para que seas tú, oh Dios, nuestro aliento a seguir. No importando la dificultad, oh Dios, no importando la necesidad, no importando las pruebas, oh Dios, pero aquí estamos delante de tu presencia. No importando, Señor, lo que el enemigo haya colocado en el corazón de mi hermano o de mi vecino o del adversario. Yo solo quiero que tú no me abandones, Señor. Yo solo quiero, Padre, que tú siempre estés conmigo. Solo díselo en esta mañana, tú que estás aquí escuchando, tú que has venido a buscar ese alimento, ese aliento, tú que estás aquí por un problema que está devastando tu vida, tu hogar, tu familia, tus hijos. Porque déjame decirte que si tú estás aquí por ese problema tiene una solución. Y esa solución es Cristo Jesús. Porque todo aquel que ha creído en ese Padre nunca lo desamparará. Y que tu familia y tus hijos están en la promesa. Solo creyendo tú. No tienes que dudar. No tienes que desfallecer, porque ese Padre te ha dado una promesa y Él todo lo que promete lo cumple. Solo dile tú, oh Dios, perdóname porque te he fallado. Solo dile, hermano, perdóname porque yo sé que te he fallado. Por eso no se ha cumplido la promesa. Por eso, Dios, no la he visto materializar en mi vida, pero sé que tú la vas a cumplir. Nunca te rindas, amigo que me estás escuchando. Nunca te rindas, querida hermana y querido hermano. Jamás te rindas, porque ya es un hecho. Ya la victoria la tienes en tus manos. Ya la victoria está en tu hogar, en tus hijos, en tu familia, en tu bienestar, en tu finanza. Aleluya. Santo eres, oh Dios. En esta hermosa mañana, Padre, mira cuánto te adora, mira cuántos claman a ti, oh Dios. En esta hermosa mañana, Señor, aquí estamos hablando con mujeres guerreras. Estamos aquí con hombres guerreros y valientes que han podido vencer, Señor, al enemigo, que han podido vencer, Señor, todo obstáculo. Padre, en esta hermosa mañana estamos aquí, Padre, derrotando al enemigo, cancelando la maldición generacional de nuestra familia. En el nombre de Jesús se rompen los yugos, en el nombre de Jesús. Ahora mismo dile tú que estás aquí, mujer guerrera, me levanto contra ti, haciéndote la guerra, porque mis hijos, mi hogar es de Jesucristo, le pertenece al Dios de la gloria. Y yo estoy aquí ahora en el nombre de Jesús, parada en la brecha, peleando por mi familia, peleando por mi hogar. Satanás, tú no vas a destruir lo que Dios me ha dado. Tú no vas a destruir a mis hijos. Díselo una vez más, díselo una vez más, que tu palabra van a ser libre tu proceso. Tu palabra van a ser libre tu proceso. En esta mañana, oh Dios, estamos delante de tu presencia, porque sé, oh Dios, que tu gloria se derrama, Señor, sobre cada uno aquí presente. Te adoramos, oh Dios, te bendecimos, te ensalzamos, oh Dios, aleluya. Oh
santo, santo, santo. El fuego de Dios está en este lugar. El fuego de Dios está descendiendo con poder y gloria. Ministra Espíritu Santo. Llena Espíritu Santo cada vaso, cada vasija. Oh Dios, tú eres el único, el dueño de cada uno de ellos. Y el dueño de mi vida, Señor. Tú eres el dueño de nuestras vidas. Tú eres el dueño de los hogares, de la familia. Tú eres el dueño de cada alma, oh Dios. Vamos a buscar en la Biblia Lucas 13, 6 y 8. Yo quiero hablarles a todos ustedes en esta hermosa mañana de una parábola. Pero esa parábola se refiere a todos nosotros. Parábola de la higuera estéril. Aleluya, siento su presencia. ¿Cómo dice? Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Aleluya. Dile al que está a tu lado: te van a abonar en esta mañana. Yo no sé qué proceso está pasando usted, pero el Padre manda una palabra a su vida. No sé cuántos años te ha tomado de llevar proceso. No sé cuántos años estás esperando algo que Él te ha prometido. Pero yo te vengo a aclarar en esta mañana: tú le has cumplido a Dios. Tú le estás dando fruto como Él te está pidiendo. Porque la palabra es bien clara, iglesia. Cuando la palabra de Dios nos exhorta, es para quitar lo que está estorbando en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, aunque no nos guste, aunque nos ofendamos, aunque nos incomodemos, pero es porque Él quiere limpiar y quitar lo que está estorbando, lo que está haciendo daño a nuestra vida espiritual. Porque si nosotros tenemos 2, 3 años de esperar algo y no lo hemos visto materializar en nuestra vida, es porque algo está pasando en nuestra vida espiritual. Algo no estamos dando fruto. Porque vea lo que dice la palabra. Él vino y dice: he venido. Dice 3 años. 3 años. Yo no sé qué es lo que se refiere esta palabra para usted, pero yo la tengo bien clara, iglesia. En esta hermosa mañana, Dios está hablando a su pueblo, a su iglesia. Y en esta mañana yo te vengo a decir: tú de aquí tienes que salir diferente. Tú tienes que salir con otra mentalidad y vas a sacudirte y vas a decir: basta ya de yo dormir con el llamado que Dios me tiene. Y te vas a sacudir tan fuerte que vas a decirle: Dios, yo estoy aquí, ¿para qué quiere mi servicio? Porque Él está reclamando a su pueblo. Él está en una posición que está diciendo: he venido 1 año, he venido 2 años, he venido 3 años, y he visto que a fulano de tal no está dando fruto. Eso es lo que Él se refiere. Esa higuera simboliza a cada uno de nosotros. De cambio de estar mirando el proceso de los demás, de cambio está poniendo la mirada en lo que no nos interesa. Perdone esa expresión, pero déjame decirte, iglesia, yo tengo que hablar lo que Dios me dice y lo que Dios pone en mis labios. Dile a mi pueblo que no se detenga. Dile a mi pueblo que no se entretenga en lo que no ha dado fruto para ellos durante 1 año, 2 años, 3 años.
he venido a revisar a esta planta, he venido a revisar a este hijo mío, pero me hallo que no hay fruto en él. ¿Cuáles serán los frutos? Yo he visto muchos cristianos en una iglesia, aún con su semblante hermoso, sus vestidos hermosos, casto, puro, pero su corazón está lleno de odio y de resentimiento. ¿Cuál será el fruto digno de arrepentimiento que el Padre quiere encontrar en cada uno de nosotros? Él está pidiendo algo a cambio. Él te está pidiendo algo a ti, a mí y a todos. Que lo amemos, que nos amemos unos con otros. Este mensaje yo se lo decía a alguien. Esa persona me decía: es que alguien ahí en la iglesia me miran mal. Ahí en la iglesia yo le dije: no preste la atención a ellos, no ponga la mirada en esas personas, ponla en ti. El Señor anoche me dio la cita y dice: he ido y vuelvo a ir y no veo que da fruto, y no veo que dan fruto. Dile a mi pueblo que no coloque la mirada en cosas que son insignificantes para mí, en cosas que no me dan frutos, en cosas que de pronto ellos le están sirviendo de obstáculo para que yo no cumpla la promesa en cada uno de ellos. Y en esta mañana yo quiero que tú te revises tu corazón. No revises al vecino, a tu hermano que está a tu lado. Tú no tienes que ponerle la mirada a él si él está en pecado, en lo que esté, si él murmura, él critica al quien tenga que. Déjalo, solo da fruto. Tú fuiste el llamado por cada uno. Que no, apláudele al Cristo de la gloria, aleluya. En esta mañana ese Espíritu Santo de Dios te viene a decir: iglesia, fueron ustedes los llamados, ustedes fueron los que fueron escogidos de su familia. No te preguntes por qué yo, Señor, por qué mi familia, mi hermana, mi hermano todavía en sus andanzas del mundo y yo veo que no les pasa nada, pero a mí, yo que estoy buscando de ti, Señor, todos los días me viene una calamidad, todos los días me viene un obstáculo, Señor. ¿Por qué? No le diga por qué, dile para qué, Señor. En esta mañana Él te viene a decir como hijo, Él te viene a decir como ese Padre poderoso. Y a usted como hijo, no pierda la esencia, no pierda esa esencia que yo he depositado dentro de ti, porque es única. Porque aquellos que te miran, aquellos que te están diciendo: ¿qué es? ¿Qué le pasó? ¿Por qué ha cambiado tanto? Es porque hay una esencia única. Y no te deja arrebatar esa esencia que hay dentro de ti. Aunque el enemigo se coloque como se quiera colocar, el Espíritu Santo de Dios está dando y está llamando y está diciendo: quiero fruto, quiero fruto. Y usted sabe cuál fue su llamado. Usted sabe cuál fue su llamado. Su llamado fue a que usted sea luz, a que usted tenga amor, a que usted perdone. No importa que aquel te haya ofendido, da lo que tú tienes. ¿Por qué? Tú dices: ay, pero ¿por qué yo tengo que pedir perdón? ¿Por qué yo tengo que volver otra vez? No, es porque tú no eres igual que él o que ella, porque tú tienes una esencia única que es Cristo Jesús. Y apláudele que el Cristo de la gloria en esta mañana está hablando y está hablando a nuestras vidas. No importa si aquel no perdone, no importa que aquel no haya cambiado, pero cambia tú, que es lo que él quiere, porque tienes una esencia del Padre. Esa esencia fue depositada únicamente para ti, y dentro de tu vaso tiene que estar esa esencia. Aleluya. No sea que venga el Padre, el dueño de la viña, y mire, y a su alrededor no haya fruto. No sea que Él venga, aunque tenemos abogado para con el Padre, que fue Jesús, el que murió en esa cruz. Él está dando oportunidad a su pueblo. Él está diciendo: mira, Él cómo está abogando ahí. Dice: espérate, no lo cortes, no te lo lleves de aquí todavía, por favor. A mí me costó en la cruz. Yo siento todo. Y Él está diciendo: no lo cortes,
Yo no sé cuántos ustedes han tenido calamidad de muerte. Yo no sé cuánto en su familia han tenido calamidad de muerte. Y Dios está previniendo, está avisando y diciéndole: levántate, ora, clama. Yo no quiero cortar. Yo no quiero cortar. Dice Él: deja que yo cabe y yo lo abone. Y en esta mañana yo te estoy abonando. Y en esta mañana tú te vas a llevar una palabra fresca, una palabra que te va a edificar, una palabra que te va a alimentar, una palabra que tú vas a decir: esto es lo que me hacía falta. Mi corazón estaba lleno de resentimiento, tanto daño que te han hecho, aquel que te ha mirado mal, aquel que aún te ha maldecido. Suelta y perdona y deja que el Cristo de la gloria, su esencia, haga el efecto y haga lo que Él quiera que hacer en tu vida. Apláudele al Cristo de la gloria. Y en esta hermosa mañana Dios habla a su pueblo. Dios está buscando aquellos árboles que den frutos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y que aquellos obreros hagan su voluntad, mas no la voluntad de ellos. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Tenemos que dejarnos abandonados sobre sus manos del Padre. Decirle: Padre, aquí estoy yo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A qué me llamaste, Señor? ¿Quién será aquel valiente que dice: yo tengo un llamado, pero no estoy dando fruto para él? Porque en esta mañana déjame decirte que aquí hay mujeres valientes y hombres guerreros también, que Dios les está llamando, que Dios les está reclamando y diciéndole: no te conviertas en esa higuera. No quiero que tú seas esa higuera. Yo quiero que tú seas aquel árbol que yo he plantado y que tú me des fruto, y que yo venga al año, al 2 años, al 3er año y tú tengas fruto, y fruto en abundancia. Ese fruto que alimenta a muchas personas. Eso es lo que Él está diciendo. Hermano, no te detenga. Hermano, quita el enfoque donde estás mirando. Iglesia, quita la mirada en lo que tanto has mirado y no te ha dado un fruto digno de arrepentimiento. Bien, le damos la bienvenida a toda la teleaudiencia en este programa Palabra y Unción Profética. Hoy quiero compartir con ustedes en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. En mi Biblia dice: Jesús, el gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Dice en el capítulo 5, verso 1: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Amén. Cuando hablamos de ese gran sumo sacerdote, estamos hablando de Jesús hoy. Pero en el tiempo de la ley, los que tenían esa ocupación o ese servicio era Aarón y sus hijos. Y los sumos sacerdotes, ¿qué hacían? ¿Cuál era el servicio de ellos? ¿Cuál era el trabajo, la ocupación que ellos tenían? Dice la Biblia
que ellos eran los encargados de hacer los sacrificios. Por lo tanto, cuando el pueblo cometía un pecado, cuando el pueblo cometía una falta, cuando el pueblo estaba pasando por un momento difícil, el pueblo no se podía acercar por sí solo a Dios. Los encargados de hacer los ofrecimientos, de llegar a ese lugar donde se hacían los sacrificios, eran los sacerdotes. Y el gran sumo sacerdote que había sido constituido en ese momento era el encargado de hacer el sacrificio. Entonces dice aquí en el versículo 5, capítulo 5, perdón, porque dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y servicio por los pecados. Dice en el versículo 2: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, esos sumos sacerdotes, estamos hablando de Aarón y sus hijos, de su descendencia, eran hombres como nosotros. Y aquí dice que ellos estaban rodeados de debilidad, y por esa causa, dice en el 3, y por causa de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea que Aarón y su casa, ellos eran los encargados de hacer el sacrificio por el pueblo, para que Dios perdonara, para que Dios restaurara, para que Dios sanara, para que Dios levantara, ¿verdad? Pero ellos también tenían que hacer sacrificios por ellos, suplicar por ellos mismos. Pero resulta que hoy cambió todo. Jesús vino y Jesús hizo un sacrificio, un solo sacrificio, derramando de su sangre. Lo crucificaron, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y por eso dice en el verso 14 del capítulo 4, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Oye lo que dice: por tanto, teniendo. Hay algo que tenemos nosotros hoy, y es un gran sumo sacerdote. Ahora, este gran sumo sacerdote no es comparable con los de aquel tiempo. Acuérdense que este gran sumo sacerdote es el unigénito, el Hijo de Dios. Los de aquel tiempo tenían que hacer sacrificios por el pueblo, pero también tenían que ser sacrificios por ellos mismos. Jesús se presenta hoy como ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y dice aquí: Jesús, el Hijo de Dios. Pero después dice: retengamos nuestra profesión. O sea, ¿por qué la Escritura dice, si tenemos a Jesús hoy como ese gran sumo sacerdote, por qué dice la Escritura, retengamos nuestra profesión? Es como decir, mantente ahí, no te sueltes, no te desanimes, no eches para atrás, no desmayes. ¿Por qué? Porque el quien es hoy el encargado de rogar por ti, de pedirte a ti, de ayudarte a ti, se llama Jesús. Entonces, la primer parte de este mensaje, ¿cuál es? Convencerme de quién es Jesús en mi vida. ¿Qué significa Jesús para ti, para mí? ¿Qué significa Jesús para nosotros? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo en cuenta esto y yo empiezo a tener ese conocimiento vivo, empiezo a tener ese conocimiento bajo esa convicción de que Jesús es ese gran sumo sacerdote, entonces pasamos a un nivel en la cual nosotros, iglesia, créamelo, que no vamos a ser de esos que por cualquier cosa vamos a echar para atrás. Pero mira lo que dice las Santas Escrituras: tenemos un gran sumo sacerdote que se llama Jesús, que traspasó los cielos. Ahora, después dice en el 15, porque no tenemos. Primero dice tenemos, pero después dice porque no tenemos
un gran sumo sacerdote. O sea, habla de lo que tenemos y habla de lo que no tenemos. Ahora, nosotros somos personas que cuando tenemos, confiamos en lo que tenemos. ¿A cuánta gente le ha pasado que dice: yo cuento lo que tengo en mi cartera, yo no cuento con lo que no tengo? Y así es. Hoy nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que ruega por mí. Pero aquí dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dice: sino uno que fue tentado en todo. Y sabe que ese versículo es maravilloso. ¿Por qué? Porque dice: no tenemos, o sea que Jesús lo tenemos como ¿qué? Como ese gran sumo sacerdote que se va a compadecer de mí. ¿En dónde? ¿En dónde se va a compadecer Jesús de mí, de usted? Dice: en nuestras debilidades. Ahora, ¿por qué? Porque dice que Jesús fue tentado en todo. Entonces, ahí va una palabra. Cuando habla en todo, está hablando en todo. Muchas veces hay gente que dice: no, es que lo que yo estoy viviendo nadie lo está viviendo. Y de pronto le pasa como le pasó una vez al profeta Elías, que dijo: Señor, yo soy el único que he quedado, Señor, que no he doblado las rodillas ante Baal. Y Dios le dijo: Elías, hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles pensamos que somos los únicos. Pensamos que nadie más está viviendo. Bueno, digámoslo así. Digamos que usted, listo, está bien. Nadie puede estar viviendo lo que usted está viviendo. Pero yo quiero decirle en esta mañana que Jesús fue tentado en todo. Entonces, cuando hablamos de traición, yo le digo: Jesús fue traicionado. Cuando hablamos de deshonestidad, de injusticia, Jesús fue injustamente crucificado en esa cruz, porque lo mataron injustamente sin tener en sí ninguna causa, ningún motivo alguno. Si hablamos de que Jesús, ¿verdad?, fue despreciado, dígale al que está a su lado: si está siendo despreciado, Él también lo fue. Si hablamos de humillación, muchos dicen: Señor, es que ya yo no aguanto esta humillación, esto ya es lo último, Dios mío, no, yo no lo aguanto, Señor. Y resulta que cuando tú llegas a donde Jesús, Jesús te dice: yo también fui humillado. Amén. Y por eso dice aquí: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Dice: según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo. Todo lo que hoy tal vez muchos estén viviendo, Jesús lo vivió. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere con esto? El Señor lo que quiere con esto es que cada uno no se sienta huérfano, porque muchas veces hay muchos que hablan, pareciera que estuvieran huérfanos, están sin padre y sin madre. Hay muchos que hablan: es que no tengo familia. Pero Jesús dice: yo también estuve solo, a mí me dejaron solo. En la cruz mis discípulos me dejaron. Muchos dicen: ay, es que me siento abandonado, nadie me quiere, todo el mundo me ha dejado solo en este proceso. Déjame decirle que hay uno llamado Jesús, que en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Amén. Ahora, ¿qué quiere el Señor con esta palabra? ¿Sabe qué quiere el Señor? Que usted entre a tener una relación con Él. Porque ¿sabe una cosa, iglesia? ¿Por qué mucha gente cuando está pasando por un dolor, el dolor puede más que en sí lo que tiene que hacer esa persona? La traición puede más, la injusticia que cometieron con él puede más. ¿Sabe por qué?
porque le faltó acercarse a ese Jesús que traspasó los cielos. Porque cuando tú te acercas a ese Jesús, con ese dolor que tienes en tu corazón, Él te dice: hijo mío, yo también pasé por ese dolor, yo también pasé por ese sufrimiento, por eso ven acá. Y déjeme decirle que yo he escuchado testimonio de personas que me dicen: pastor, fue difícil al comienzo, pero lo que usted me decía era verdad. Hoy siento paz, hoy me liberé de esa carga. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que hace Jesús con aquellos que llegan a Él, que se arropan en Él, que dice: Señor, estoy pasando por este momento difícil, pero no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Aleluya. Ese Cristo de la gloria, cuando tú te acercas a Él, cuando tú llegas a Él, Él te va a entender. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta nosotros, y es que si vamos a llegar a Él, sepamos quién es Él primeramente. Porque mire lo que dice: un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y que ese gran sumo sacerdote hoy se va a compadecer, porque no tenemos a un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de mí. Dice: tenemos un gran sumo sacerdote que se va a compadecer. Ahora tú dirás: pastor, estoy pasando por un momento terrible. De pronto humanamente tú vas a ver en el pastor: no, el pastor como que es que él no está pasando por lo que yo estoy pasando. O tú te acercas a alguien y de pronto ese alguien, ¿verdad? Tú lo ves y dices: no, él me habla así porque es que él no está viviendo lo que está viviendo. Pero si tú te acercas a Jesús, ¿sabe qué te va a decir Jesús? Yo te entiendo, hijo. Yo sé lo que estás sintiendo. Pero una de las cosas importantes de toda esta predicación, ¿cuál es? Que tú sepas quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque mira, nosotros no podemos llegar ante Él como hijos desamparados. Tú tienes que llegar ante Él con este conocimiento. ¿Quién es Él? Un gran sumo sacerdote que fue tentado en todo. Es lo primero que tú tienes que llegar. O sea, en pocas palabras, tú cuando vas a llegar ante Jesús, tienes que llegar con el convencimiento, con el conocimiento y con el convencimiento de que algo va a pasar, de que algo va a suceder, de que algo se va a arreglar, de que esto se va a solucionar. ¿Sabe por qué? Porque Él fue tentado en todo. Jesús, muchos dicen: pastor, mi situación es difícil, ni aún para la comida. Si sabes que Jesús también pasó por ahí. Y cuando pasó por ahí, se le apareció el diablo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. A ver, muestra, a ver. ¿Sabe? Cuando usted estaba pasando por ahí, se le aparece el diablo. Mira, te tengo este negocio, está bueno. Y si es una hermanita: ay, hermanita, venga, ya usted sabe, yo le doy todo. ¿Cuántas mujeres no le ha pasado? Por la necesidad llegan y se acuestan con un hombre. Amén. Jesús también pasó por una necesidad. Y cuando ese diablo se le apareció, ¿sabe qué le dijo? Diablo, no solamente de pan vive el hombre. Uy, santo, yo siento que Dios está hablando en esta mañana. Dijo: diablo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, del Padre. Entonces el diablo se aparece en el momento de la tentación, y ahí es donde tú tienes que pararte firme. Acuérdate que Él no se va a compadecer de ti. Todo lo que te está mostrando no es porque tiene compasión. Todo lo que te está mostrando, ¿sabe por qué? ¿Es para qué? Para que tú caigas rendido ante Él. Porque el diablo, cuando se presentó ante Jesús, todo lo que le estaba mostrando para que Jesús lo adorara. No era para más. Eso es el diablo. Pero Jesús no. Jesús se presenta como ese gran sumo sacerdote
que se compadece, que sabe lo que es tener hambre, que sabe lo que es que le escupan la cara, que sabe lo que es que te cojan públicamente y te insulten, que sabe lo que es el dolor que se siente cuando públicamente te humillan. Eso lo sabe Jesús. Jesús sabe lo que es una traición, porque la traición de Judas, yo creo que es una traición que entra mucho más alto que cualquier traición. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué la traición de Judas está alta? ¿Sabes por qué? Porque Judas traicionó a Jesús, pero Jesús sabía que Judas lo estaba traicionando. Y Judas, cuando vende a Jesús, ya tenía las monedas en sus manos, ya tenía encaletadas las monedas en el bolsillo, ya las tenía listas, ya se las habían entregado, ya él había hablado cómo lo iba a entregar y todo. Y el descarado llega donde Jesús a besarle la cara. Y lo más tremendo de todo esto es que Jesús sabía que ya Judas lo había vendido. Tú te dejarías besar la cara, besar un beso en la mejilla de alguien que tú sepas que te ha vendido, que ha hablado de ti y te dice: ay, hermanito, yo te quiero. Tú no sabes, cuando tú sabes que ya te contaron quién era ese hermanito, tú te dejas besar la mejilla. ¿Sí ve la traición de Judas? Tremendo esto, amén. Porque es muy diferente a que esa persona venga a decirle: ay, hermanito, y uno ahí también: sí, hermano, estoy pasando, cuando ese te ha dado 3, 4, 5 puñaladas ya, pero tú no sabes. ¿Sí ve que es muy diferente? Que uno no sepa cuando uno sabe, y esa persona uno la mira. ¿Quién es capaz de dejarse besar en la mejilla? Hay gente que dice: ni me hable. Con eso le quiero decir todo. Iglesia, Jesús fue tentado en todo. Y una de las cosas que Él quiere con nosotros hoy es que tengamos confianza. Como Él fue tentado en todo, hay algo que Jesús dijo: así como yo he vencido el mundo, ustedes también van a vencer al mundo. Amén. O sea, en pocas palabras, todo aquel que se acobija en Jesús, en medio de cualquier dolor, sea de escasez, sea de hambre, sea de traición, cualquier dolor, cualquiera que sea, todo aquel que llega a Él y que dice: Señor, yo me arropo en ti, arrópame, abrígame, ayúdame, déjeme decirle que saldrá victorioso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús venció. Venció la cruz. ¿Y cómo la venció? Diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso hoy tú vas a ser capaz de decirle a tu enemigo: Padre, perdónalo, Padre, es mi enemigo, pero perdónalo, porque no sabe lo que hace. ¿Sabe cuándo ocurre eso? Cuando llegamos a ese gran sumo sacerdote que se llama Jesús. Por eso dice en el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice: acerquémonos pues confiadamente. O sea, el Señor quiere que usted tenga confianza al acercarse a Él. No dude, no se sienta ignorado, no se sienta rechazado. Ahora, si usted está pasando por un momento difícil en su vida, llegue a Jesús, no se aparte de Jesús, porque Jesús también pasó por un momento difícil. Pero te tengo una buena noticia: Jesús no quedó en el sepulcro, Jesús no quedó en la tumba, Jesús resucitó, porque venció la muerte. ¿Y sabe dónde está Jesús? Rodeado de gloria, sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, ¿esto qué quiere decir para nosotros hoy? Oh, gloria a ti, Señor. ¿Qué quiere decir para nosotros hoy esto? Que si yo busco a ese gran sumo sacerdote
y yo me arropo en Él y le digo: Señor, no me dejes, no me abandones, llego a ti porque sé que en ti, Señor, no va a haber derrota para mí. Déjame decirle que mañana tu futuro va a ser diferente, porque Él venció. Fue un momento difícil, fue un momento duro lo que Él vivió, pero los que lo escupieron, los que se burlaron, los que lo echaron y los que lo mataron, ¿dónde crees que están? O sea, iglesia, la parte aquí es entender que si Jesús está con nosotros y nosotros nos llegamos a Él, por eso dice ahí: retengamos nuestra profesión. O sea, si lo tenemos a Él como ese gran sumo sacerdote, dice: retengamos. O sea, no abandonemos, no nos salgamos. Mucha gente se va de la iglesia cuando tiene problemas. Mucha gente, cuando llega un momento difícil, se aparta del evangelio. Porque muy diferente es cuando alguien se va de esta iglesia y se va a congregar a otra iglesia. Pero qué diferente es cuando la gente se va de la iglesia al mundo. Y sabe una cosa, esto no debe de pasar, porque el Señor dice: retengamos. Dice: retengamos nuestra profesión. O sea, aguantemos. Estás sumergido, tú dices: Señor, ya no puedo más. Señor, ya esto me está dando muy duro, Señor. ¿Sabe? Todo aquel que llega a Él y va y se descarga en Él, sale diferente. Y muchos pueden testificar hoy que una vez sintieron rabia, que una vez se sentían que eran como que: Señor, yo aquí me siento, Señor, marginado, yo aquí me siento que no puedo más. Pero hoy dan testimonio de decir: Señor, gracias, porque salí victorioso. Amén. Jesús está a la puerta. Jesús está aquí, hermano. Él está contigo. Él no te va a desamparar. Él no te va a abandonar. Y lo más bonito de todo esto es que Él lo vivió todo. Muchas veces cuando nos llegan esas duras pruebas y decimos: Dios mío, yo no sé qué hacer. Dios mío, Señor. O sea, esa parte, yo digo, no es mala decirla. ¿Sabe cuál es lo malo? Que la persona trate de buscar la solución donde no tiene que buscarla. No, Jesús dice: acércate, pero acércate confiadamente. O sea, acércate teniendo el conocimiento de que Él es un gran sumo sacerdote que se va a compadecer de ti. O sea, va a sentir compasión por ti. No necesitamos que la gente sienta compasión. Cuando alguien siente compasión por ti, tal vez puede meterse la mano al bolsillo y te puede dar billete de 10,000 pesos, de 5,000 pesos. Esa es la compasión del ser humano. Pero la compasión de Dios, la compasión de Dios no tiene comparación. Por eso dice la Biblia que cuando aquellos ciegos le decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, dice la Biblia que Jesús se detuvo, pero dice la Biblia que Jesús tuvo compasión. Y Jesús no se devolvió a decirle: mire, aquí tomen estas monedas. No, Jesús les dijo estas palabras y se me quedaron grabadas estas palabras. Les dijo: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Esa es la compasión de Jesús. Amén. O sea, si hay un gran sumo sacerdote que se va a compadecer de mí, iglesia, pero acuérdate que Él es ese gran sumo sacerdote si tú lo estás considerando así, porque si no, no. Acuérdate que la Biblia lo dice. Tenemos, o sea, ¿qué tienes tú? ¿Lo tenemos a Él como gran sumo sacerdote? Si lo tenemos.
Él se va a compadecer. Y entonces su compasión, ¿a dónde nos va a llevar? Su compasión nos va a llevar a que Él nos diga: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿A dónde nos va a mostrar? Y los ciegos que dijeron: Señor, queremos que nos sanes de la vista. Inmediatamente ocurrió el milagro. Entonces, iglesia, hoy te hablo de lo que tenemos nosotros. Amén. Y te hablo de lo que no tenemos. ¿Qué no tenemos? Lo que no tenemos es un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Lo que sí tenemos es un gran sumo sacerdote que se compadece en todas nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo. Así que a levantar esa moral, a levantar esa cabeza en alto y a decir: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Si tú estabas pensando en echar para atrás, hoy le vas a decir: Señor, perdóname, porque Él te manda y te dice: si tú me tienes a mí, retén la profesión, mantente, no te sueltes, acuérdate que yo sí tengo compasión de ti. Y si Él siente compasión por mí, viéndome la necesidad, Él va a hacer lo mismo que hizo con los ciegos. Amén. Porque los ciegos estaban pidiendo misericordia para ser sanados de la vista. Yo digo, cuando nosotros pedimos esa misericordia por el problema que estamos enfrentando, yo digo, el Señor va a venir a mí con esa compasión, pero no a presentarse ahí para que lo vean, no. Él llega a presentarse a darme la solución del problema. Pero la parte aquí es, gloria a Dios. ¿Sabe cuál es la parte aquí, iglesia? La parte es no soltarme de Él, no desviarme de Él. La parte aquí es esperar en Él. Porque déjeme decirle que eso es lo que busca el diablo. El diablo aprovecha, el diablo busca, el diablo cuando ataca, él de una vez manda la tentación. Cuando Él ve la necesidad en el hombre, en el ser humano, en el cristiano, te va a poner la tentación. Pero acuérdate, Jesús fue tentado en todo. Y cuando yo te digo en todo, es en todo. Amén. En todo es en todo. Porque como humano caminó sobre esta tierra, humanamente, sintió las debilidades de todos, pero no pecó. O sea, en pocas palabras, Jesús estuvo, si es en la parte sentimental, Jesús también, Él tenía mujeres a su alrededor, pero ante ninguna se doblegó. Y esa es la verdad. Jesús ante ninguna tentación de nada se doblegó, se mantuvo derechito, firme, sin pecar. Hay un momento en que tal vez uno diría, el Señor era para que ahí como que lo hubiera dejado todo. Porque yo escuchaba una vez un testimonio de un pastor, que ese pastor era un tremendo hombre de Dios, ya fuera demonios, Dios lo usaba, y el diablo empezó a atacarlo. Se levantó en su casa, no lo logró. Se levantó con sus amigos, no lo logró. Pero un día se levantó en la iglesia y se le metió a los líderes de la iglesia y lo logró. El pastor cayó a tierra. Y entonces, ¿qué sucedió? Que una vez ese pastor fue a una campaña, y en esa campaña el espíritu que se le metió se manifestó y él cayó el pastor y empezaron a liberarlo. Y entonces el demonio decía: no salgo de aquí, porque demoré mucho tiempo detrás de él para destruirlo. ¿Y quién era él?, le preguntaba el pastor que estaba liberando. Decía: él era un hombre que me hacía mucho daño, y demoré 4 años detrás de él hasta que lo logré. ¿Y cómo lo lograste? Me le metí a los líderes, y los líderes de la iglesia lo hicieron apartar del evangelio. Le quitaron la iglesia, lo sacaron.
Entonces yo digo, Jesús fue abandonado por sus discípulos. Imagínense ustedes que Jesús, aquel discípulo que siempre estaba ahí, que era Pedro, lo negó 3 veces. Amén. Pero por eso Jesús no siguió siendo el mismo Jesús. Y por eso cuando se encontró con Pedro, ni siquiera le recriminó, ni siquiera le dijo, eso es lo que tú me amas, eso es lo que tanto me amas. No, se llegó ante Pedro y le dijo, Pedro, Simón, ¿me amas más que a estos? ¿Y qué le respondió Simón? Señor, tú sabes que te amo. Segunda vez, Señor, ¿me amas más que a estos? ¿Y qué le respondió? Sí, Señor. Y fueron 3 veces, iglesia, 3 veces. Pero usted cree que si ese Jesús hubiera tenido el corazón de hoy en día, lo que es el hombre, ¿qué hubiera pasado con Pedro? ¿Y qué hubiera pasado con los discípulos? ¿Sí ve? Entonces, la parte aquí no es enfocarnos en el hombre. El peor error hoy en día de la humanidad, el peor error hoy en día de un creyente es poner la mirada en el hombre. Porque si usted, a pesar de todos los problemas que está viviendo, está enfocado en ese gran sumo sacerdote, iglesia, usted va para adelante. Usted no retrocede, usted no desmaya, usted se mantiene. Usted pasa ese momento y pasa ese momento para vivir de un momento de tristeza, pasar a un momento de alegría. Amén. Eso pasa cuando estamos solamente enfocados en Él. Que usted siente que lo mira mal, pues vayan de Jesús a ver cómo lo mira. Que usted siente que están hablando de usted, pues llegan de Jesús a ver qué habla Jesús de usted. Amén. O sea, todo lo que usted está sintiendo, que lo siente cabizbajo en este momento, ¿cuántos están cabizbajos? ¿Cuántos sienten que, ay, qué desánimo? Y yo, ¿por qué? Porque es que me miran mal. Porque es que mi familia, todos me han desechado. Pues vayan de Jesús. Llegue a ese gran sumo sacerdote. Amén. Que también quedó solo. Y Él te va a decir, hijo, yo estoy contigo. ¿Cuántos creen en esta mañana en ese mediador, en ese Cristo? Él no pecó, por lo tanto, Él te va a ayudar. Él no te va a desamparar. Te están traicionando, llegan de Él. Y Él te va a decir, hijo, yo te entiendo, hijo. Yo sé lo que es la traición, pero toca llegar a Él. Pero si a usted lo están traicionando y usted se pone a mirar a la persona, yo le aseguro que no va a pasar 24 horas y usted tiene machete, tiene navaja, tiene puñal, ya con ganas de vengarse. ¿Es así o no es así? Sí. No han pasado 24, no ha caído todavía, no ha terminado de guardarse el sol y ya usted está listo, hermano. Porque usted dice, me las paga porque me las paga. Amén. ¿Y cuántos hogares se han derrotado así? Así hay muchos hogares que se han derrotado. Yo una vez hablaba con una joven, una muchacha, tenía como unos 25 años, y ella me decía, vea pastor, yo le digo, y era paisa, dice, vea pastor, bueno, yo no soy malo para remediar los paisas, los costeños también. Decía, vea pastor, yo le digo la verdad, el día que mi marido me la haga, créame lo que también se la hago. Y yo pensaba que ella me estaba hablando, oiga, y resulta que un día el esposo se la hizo. ¿Y quiere que le diga algo? Ella también se la hizo. Y el hogar se desbarató. Amén. Pero cuando te hagan, cuando te ofendan, cuando te critiquen, cuando te insulten, si tú llegas ante Jesús, Jesús no te va a decir, ve y cóbratela también. Jesús no te va a decir, haz. Jesús te va a decir, ven acá. ¿Tú quieres mañana tener gloria como yo estoy hoy? Yo no me defendí, yo no hice nada. Cuando vinieron contra mí, los que me acusaron, los que me insinuaron cosas, ¿qué hice yo? Todo lo dejé. Dice, cuando me maldijeron, no maldije a nadie.
Y yo hoy estoy ¿dónde? Sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso dice en Apocalipsis 3:21. Dice Apocalipsis 3:21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice, al que venciere. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Eso. Pero es que nosotros, cuando estamos pasando un momento difícil, ¿a dónde vamos? Mire, usted en un momento de necesidad, un momento que usted diga que no tengo con plata ni para la comida, no llegue ante el hombre. Porque si usted llega ante alguien y ese alguien es un chismoso, ese alguien está esperando como decir, para hablar de usted, y usted dice, ay, no sabe, hermano, estoy pasando por una situación, Dios mío, que hoy no tengo ni para la comida. Él tal vez se va a sacar, meter la mano al bolsillo y te va a dar, pero mañana toda la cuadra va a saber que tú no tenías para la comida. Sí, así es. En cambio, si tú llegas ante Jesús, Señor, mire la situación que tengo, Señor. Si tú le lloras a Él, yo digo, algo va a pasar, algo va a suceder. Frente a todos los problemas, tú llegas ante Él, que alguien te haya hecho algo, que tú te enteraste de algo de alguien. Aquí en la iglesia, tú te enteraste que el hermano fulano de tal te está haciendo desleal, o no sé, o está hablando de ti. Y tú llegas ante una persona a decirle, no, hermano, imagínese que el hermano fulano de tal, esto y esto y esto y esto. Y si esa persona que tú llegaste no es una persona espiritual, ¿sabes qué te va a decir? Hermano, ¿sabes qué, hermano? Yo le hago un consejo. Váyase a la iglesia, hermano. Busque otra iglesia, detenga más, para que se evite esos problemas. O si no, te va a decir, vea, hermano, por eso es que yo a ese hermano, yo casi lo tengo abierto. Y entonces ahí te metieron la vainita ahí. Amén. Sí, así es. En cambio, tú llegas donde Jesús, ¿sabes qué te vas a decir Jesús? Hijo, perdónalo. Amén. ¿Ustedes creen que el perdón es qué? Mucha gente le pone límites al perdón. Y resulta que el perdón no tiene límites. El perdón es sin límites. Hay gente que le pone límites. Hay gente que dice, yo me aguanto esto, pero Dios mío, y está como un fresquito ahí, un suspirito ahí, pero como que dice, pero esta me las cobro, ¿cierto? No, el perdón no tiene límites. Iglesia, es el momento de llegar a ese gran sumo sacerdote, quien nos va a entender, pero para que nosotros no desmayemos, no desfallezcamos, no retrocedamos, sino que nos mantengamos firmes, como Él se mantuvo firme. Amén. Con un corazón siempre dispuesto a amar, a perdonar. Gloria a Dios. La paz del Señor sea con todos en esta mañana. Denle un fuerte aplauso al Rey. Mi adoración es una carta abierta para el dueño de todos mis sueños. Difícil es vivir sin tu presencia, sin tu dulzura. Eres el viento que me hace volar. Tú sacias mi sed.